es Min con Jesús, sacerdote. Queridos hermanos, en este 25º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos que van del 1 al 16. Este Evangelio corresponde a la primera de las 3 parábolas de la viña en San Mateo, que iremos leyendo este domingo y los 2 sucesivos. Es importante esta imagen de la viña, que en el Antiguo Testamento, como sabemos bien, representa al pueblo de Israel. El Señor compara a Israel con una viña que Él ha cuidado con todo su corazón, que ha plantado y que ha cultivado con un inmenso amor. En la parábola de hoy se nos presenta el reino de los cielos comparado con un hombre oikodespotes, dueño de una propiedad, dueño de una viña. Y ahora bien, este hombre sale varias veces a contratar obreros para su viña. La primera noción importante de esta parábola es que el Señor quiere contar con nosotros para que seamos trabajadores en su viña, para que podamos ser co-creadores con Él en el trabajo de santificar el mundo y de propagar su salvación. Entonces, este dueño de la viña sale varias veces al día para poder encontrar los trabajadores que requiere. Es importante porque la parábola nos presenta al propietario como alguien interesado en primer lugar no en la riqueza propia, no en simplemente obtener muchos frutos para su propia venta, sino en que no haya nadie que no tenga nada que hacer. Entonces sale muy temprano por la mañana, contrata a los obreros para la viña y queda con ellos en un denario por día, que como sabemos es el jornal propio de un día de trabajo, y los manda a la viña. Sale otras veces más, sale a la hora de tercia, a la hora de sexta, a la hora de nona y a la hora 11ª, que coincide, como sabemos, con las 5 de la tarde. Es interesante porque la jornada termina a las 6 de la tarde y sale a contratar a estos últimos trabajadores faltando poquísimo tiempo para terminar. Entonces, repito, lo que le preocupa no es tanto su propio beneficio, sino que no haya nadie en la plaza parado sin hacer nada, que no haya nadie vago, digamos así. Esta expresión, la expresión argos, significa sin ergon, sin trabajo, sin la capacidad de trabajar, inútil, sin empleo. Y llama muchísimo la atención esta expresión y en el contexto de la parábola. El Señor le interesa muchísimo que nosotros no pasemos una vida sin fruto, una vida sin trabajo, una vida sin dar lo mejor de nosotros. Y es bueno reflexionar sobre esto y hacer reflexionar a los demás. Si realmente estamos ocupando nuestra vida de una forma productiva. Y aquí de nuevo, así como para el empleador de la viña, lo importante, lo más importante no es el dinero, lo mismo podemos decir de nosotros. Al preguntarnos si nuestra vida está siendo productiva, no nos referimos a cuánto ganamos, si tenemos un trabajo espectacular o no, si realmente tenemos una manera de producir dinero muy grande. No, lo que tenemos que cuestionarnos es si estamos trabajando en la viña del Señor. Si estamos trabajando realmente en aquello que el Señor quiere de nosotros. Si estamos, desde nuestro pequeño lugar, ayudando a expandir el reino de Dios. O si estamos argos, sin hacer nada. Aunque tengamos muchísimas ocupaciones y pasemos el día de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche haciendo 1000 cosas, si no estamos haciendo aquello que Dios quiere, si no estamos llevando a cabo la obra de Dios, si no estamos cultivando su viña, expandiendo su reino, no estamos haciendo nada realmente importante. Pero una idea muy importante es que el dueño de la viña sale muchísimas veces al día, como hemos visto, inclusive cuando falta 1 hora para terminar la jornada. Porque lo que le importa es que todos tengan un trabajo en su viña. Pero esta parábola nos enseña entonces que nunca es demasiado tarde para poder entrar al servicio del Señor.
que nunca es demasiado tarde para poder arrepentirnos y cambiar de vida. Llama la atención la lectura del profeta Isaías que se nos presenta este domingo. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquelo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Si se ha hecho tarde en nuestra vida y nos hemos alejado de Dios, no importa cuántos años tengamos, no importa cuánto tiempo ha pasado, Él siempre nos está buscando y siempre será un buen momento para volver. Decidámonos a trabajar pues definitivamente en la viña del Señor, a ser sus servidores, los que dan todo por Él. Pero bueno, al final del día, la parábola nos presenta pues lo que ocurre. Evidentemente, cuando ha caído el sol, después de una hora de la última salida, a las 6 de la tarde, que termina la jornada de trabajo, el oikodespotes, el amo, llama a su administrador y le dice, por favor, llama a los obreros y dales su jornal, dales su dinero a cada uno, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Empezando por los últimos, por los que han trabajado una hora, les da su denario a cada uno. Cuando llegan los primeros, estaban emocionados porque pensaron, si a los que trabajaron una hora les dieron un denario, ¿cuánto nos darán a nosotros? Pero cuando lo reciben, se ponen a murmurar contra el dueño. Y esta murmuración que nos cuenta el versículo 12 tiene bastante sentido. ¿Cómo es posible que a estos que han trabajado una sola hora los ha hecho iguales a nosotros? Es lo que ellos reclaman. Los ha hecho iguales, ¿no? Kai isos iuminautus, ¿no? Los ha hecho iguales a nosotros. Si nosotros hemos soportado el peso del día y del calor, ¿cómo es posible que nos haya hecho de esta forma, que nos haya igualado, nos haya hecho isos, igualitos a los otros? El reclamo de estos hombres parece tener bastante sentido, efectivamente. Está bien que el Señor llame a todos y que tenga un lugar en su corazón y en su viña para cada persona, incluso para aquella que ha llegado al final. Pero ¿no sería lógico que dé mucho más a los que trabajaron todo el día y que dé proporcionalmente menos a los que solamente trabajaron una hora? ¿Cómo comprender esta actuación del dueño de la viña en la parábola? Ahora hay que tener varias cosas claras. En primer lugar, recordemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito para judeocristianos, para aquellos cristianos que han venido del judaísmo. Por lo tanto, se debe comprender el tema entre judíos y étnico-cristianos. Los judíos representan a aquellos trabajadores que están desde la primera hora en la viña. Son el pueblo del Señor, son la viña, y por lo tanto han sido llamados a colaborar con Dios en su plan de salvación desde el primer momento. Los étnico-cristianos, aquellos cristianos que vienen del paganismo, han venido mucho después. Apenas con la apertura de la fe en Cristo a aquellos que no son del pueblo judío, ellos también tienen un lugar en la historia de la salvación. Y por eso es interesante cómo Jesús con la parábola está respondiendo de una manera clara a aquellos que puedan pensar que los cristianos provenientes del judaísmo deben ser más importantes, más preponderantes, deben tener un mejor lugar en la historia de la salvación. Y a ellos les dice que Jesús ha hecho a los paganos isos, los ha hecho iguales a los judíos, les ha dado la misma dignidad. Aún así, podría seguir pareciendo algo injusto. ¿Por qué lo mismo? Está bien, son parte del mismo pueblo, de la misma viña, pero ¿por qué darles lo mismo? La respuesta es sencilla y se desprende de lo que Jesús mismo responde a los que están murmurando. Jesús le dice: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O vas a verme con malos ojos, con ojos de envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.
Jesús responde reafirmando esta idea. Los últimos serán los primeros los últimos. Con esta misma idea el versículo que precedía a nuestra parábola decía exactamente lo mismo, 19:30. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero además deja algo claro. Trabajar en la viña del Señor, participar de su reino, es algo de lo que nadie tiene derecho. Es decir, participar del reino de Dios, ser sembradores en su viña, ser colaboradores suyos en la historia de la salvación, no es un derecho de nadie. El Señor es Dios, Él puede hacer absolutamente lo que quiera. Es más, Él no necesita de nuestra ayuda. Quiere necesitarnos como un inmenso privilegio, como una gran bendición. Y por eso, ¿quién puede decir que tiene derecho a ser colaborador del Señor? A ser aquel que le ayuda a sembrar en su viña. Absolutamente nadie, sin duda nosotros tampoco. Y en este sentido, es un privilegio ser trabajador de la viña del Señor. Y el Señor puede dar su privilegio a quien quiera. Es un privilegio maravilloso tener su gracia, ser amigo de Dios. Y el Señor puede dar este privilegio a quien quiera. ¿Y a quién lo quiere dar? A todos. A todo aquel que se encuentre parado en la vida sin haber encontrado el sentido de su existencia, el Señor lo llama y lo quiere su amigo. No podemos sentirnos, por lo tanto, como aquellos a los que se ha cometido una injusticia, cuando nos damos cuenta que el Señor también es bueno con los demás. Y en este sentido, si lo que está en nuestra mente es simplemente la retribución justa, lo que está en la mente de Dios es simplemente su bondad. Os vas a tener envidia porque soy bueno. No puedo hacer con lo mío lo que quiero. Nuevamente Isaías nos ilustra. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Nuestros caminos muchas veces quieren ser los del egoísmo, los de la retribución que piensa solo en nosotros. Los caminos de Dios son caminos de generosidad y de inmenso amor. El Señor nos da el privilegio inmenso y enorme de vivir con Él. Y encima nos da un premio por eso. Ese premio es la vida eterna, nuestro denario, digamos así. Es la vida eterna, la alegría de estar siempre con Él, a la cual no tenemos derecho. Y por lo tanto, no podemos portarnos mezquinos con este gran premio, con este gran, entre comillas, salario que el Señor nos da. Más bien, debemos enfocarnos en esta idea. Somos colaboradores del Señor porque Él ha querido, somos trabajadores de su viña. Pablo, ante esta idea de poder trabajar para el Señor, se llena de emoción, hasta el punto de que dice en la carta de los Filipenses que hoy hemos escuchado: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Para Pablo, vivir es estar con Jesús y morir la alegría más grande, porque finalmente va a estar con el Señor Jesús cara a cara ya sin ningún velo. Y sin embargo, si puede quedarse aún en este mundo trabajando para el Señor, siendo colaborador de su viña, pues no sabe qué elegir. Porque en el fondo quiere realmente que la mayor cantidad de personas posibles puedan amar a Dios. Por eso prefiere, en el fondo insinúa que prefiere quedarse. Por una parte tengo el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente lo mejor, pero por otra tengo el deseo de permanecer en esta vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes les toca, lleguen a una vida digna del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo quiere trabajar en la viña del Señor el mayor tiempo posible para que la mayor cantidad de personas puedan estar con Dios. Ojalá nosotros tengamos esta mentalidad, sabiendo que somos trabajadores de la viña del Señor. Pero no somos simples trabajadores, siervos. El Señor nos ha llamado amigos. Recordemos el Evangelio de San Juan, ya no les llamo siervos, sino amigos. Y es más, por la amistad tan grande que nos ha tenido, ha dado la vida por nosotros y nos ha hecho hijos, herederos, dueños en cierto modo de esta viña, copropietarios. Por lo tanto, trabajamos ya no en algo en lo que somos simplemente empleados. Somos siervos de aquella viña de la que el Señor nos ha hecho copropietarios, es decir, colaboramos con Él como hijos en este plan de salvación y debemos ver a los demás como hermanos y no como rivales. Que Dios los bendiga.